Bueno, hoy vamos a tener aquí a Manuel Torralbo, le vamos a hacer una entrevista sobre la lucha LGTBIQ y espero que nos hagáis muchas preguntas y las vayamos contestando. Luego el vídeo estará en Instagram TV, así que todas las preguntas que tengáis sobre LGTBIQ nos las vais haciendo para que Manuel la pueda responder, que ya está aquí. Vamos a añadirlo. Hola, Esto. Hola. ¿qué tal? Bueno, aquí se irá agregando la gente, ¿vale? Empezamos la entrevista, te presento y esto se quedará colgado en mi Instagram TV, que se puede ver cuando la gente quiere. Genial. Pues nada, tenemos hoy aquí a Manuel Torralbo, él es coordinador del área de salud de la Fundación Triángulo, es profesor ponente de las charlas de educación afectivo-sexual en institutos y coordinador de las prácticas universitarias de Fundación Triángulo también, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Exacto. Muy bien. Pues nada, con motivo del orgullo, aunque yo voy un poquito tarde, pero bueno, me incorporo. Vamos a aprovechar para resolver bastantes dudas que yo personalmente tengo y ya pues si tenéis más por ahí las vais dejando por ahí abajo y las vamos resolviendo más. Bueno, primera pregunta es ¿en qué consiste tu trabajo? Pues mira, mi trabajo consiste en varias cosas porque estoy metido en varias áreas. A nivel general, soy trabajador y educador social de la Fundación, ¿vale? Yo lo que hago es coordinar el área de salud, que se encarga de, en toda Andalucía, hacer la prueba rápida del VIH y de la sífilis. Entonces, Ujú. contamos con un equipo de voluntariado que en cada una de las provincias hace la prueba. Yo me encargo de coordinar este voluntariado y de formarlo. Además de eso, me encargo de tutorizar al alumnado en práctica de la universidad, normalmente de Sevilla, de Córdoba, de Cádiz, de la provincia que sea, a nivel andaluz también, de darle la formación y de hacer el seguimiento y la evaluación. Y aparte, cada vez menos, pero sí es verdad que cuando alguien se cae o lo que sea, también ahora pues voy a los institutos a impartir los talleres de educación afectivo-sexual. Hay un grupo de voluntariado también que lo hace y los alumnos en práctica también se encargan de eso, pero hay veces que o tengo que ir a formar o tengo que ir a hacer un roleplay o lo que sea y voy. Menos, o sea, eso en realidad me gusta muchísimo, pero cada vez lo estoy haciendo menos. Y Vale. luego atención a casos individuales, personas que por su orientación sexual, por su expresión de género o por su identidad de género, pues sufren algún tipo de discriminación y pues en cualquiera de las sedes de Andalucía pues las atendemos. Vale, y allí les atendéis y le proporcionáis ayuda psicológica o de más tipo. Le proporcionamos tanto atención, una primera atención, ¿no? Para ver un poco cuál es la situación por la que está pasando y en qué medida podemos o no tenderle una mano. Ujú. Eh, Asesoramiento legal y asesoramiento psicológico. Tanto para asesoramiento legal como para psicológico tenemos un grupo de compañeros y compañeras bueno, que en ese caso pues se les pasa a ellos y a ellas y ya trabajan o bien con la persona o bien con la familia los aspectos que son necesarios. Vale. ¿Y por qué se celebra el orgullo el 28 de junio? Pues mira, se celebra el orgullo el 28 de junio por los disturbios de Stonewall Inn, que en el año 69, en un bar de San Francisco, hubo una redada de la policía y entonces pues, las personas que estaban en ese bar, que era un bar de ambiente, cansados de tanta persecución, pues se enfrentaron a la policía y hubo un montón de disturbios y tal. A partir de ese día se empezaron a organizar las primeras manifestaciones LGBTI. Tengo que decir que las personas que empezaron esas revueltas fundamentalmente eran mujeres trans y hombres gays, pero sobre todo mujeres trans. Ujú.
Y ya a partir de ahí se ha ido como viralizando que sea el 28 de junio en el mundo entero, ¿no? Aunque cada uno A lo partir celebre. de ahí se fueron siendo más masivas. Se empezó a utilizar el 28 de junio en todo el mundo como el día de la libertad afectivo-sexual, del orgullo LGBTI y se fue haciendo cada vez más grande y hoy en día pues es el día o la semana o el mes en el que se producen todos los actos reivindicativos en este sentido. Vale. ¿Y qué significan las siglas LGTBIQ+? Porque yo ya en IQ+ me he perdido. LGBT, sí, ¿no? Sí, a ver, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, ¿no? ¿Mm? Muy bien. Y he escuchado que la I es de intrasexual, Inter, intersexual. Y sí. Q ni idea, ni plus ya tampoco, que plus ya es como que todo lo que no entra, ¿no? Claro, la I es de intersexual, la Q es de queer y el plus es de cualquier orientación o expresión de género con la que la persona se siente identificada y puede entrar eh, en el colectivo, que a mí la palabra colectivo me cuesta. Grupo de personas que reivindican una serie de cosas. Intersexual, ¿qué es una persona intersexual? Una persona intersexual es una persona que nace con características biológicas asociadas a ambos géneros biológicos, o sea, sexos biológicos, ¿vale? A nivel de cromosomas, a nivel de hormonas o a nivel físico de órganos. Esas son las personas intersexuales. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas intersexuales han estado invisibilizadas mucho tiempo. ¿Por qué? Porque antes, cuando tú nacías con alguna de estas características del otro sexo, a ti te sometían a una cirugía y tú eras un niño o una niña. Entonces eso ahora mismo no se puede hacer, con lo cual cada vez las personas intersexuales, ¿no?, son más visibles y están luchando más por su visibilidad y por sus derechos. Eso es la I. Y luego la Q se refiere a las personas queer. Las personas queer, ¿quiénes son? Las personas queer, el término queer viene de eso que te contaba antes, de los primeros orgullos, y se utiliza como grupo de personas que reivindican que en la sociedad los roles de género no existen. O sea, el género es una cosa inventada por el ser humano y yo no me tengo que identificar ni clasificar por mi género ni por mi sexo biológico. Entonces yo me identifico queer y ahí entrarán los roles y los papeles con los que yo me siento identificado, pero sin meterme en ninguna caja. Eso es queer. Vale. ¿Y por qué es necesario celebrar el Día del Orgullo Gay o el Orgullo LGTBI? ¿A ti te gusta que se siga diciendo orgullo gay o orgullo LGTBI? A mí me gusta orgullo, pero orgullo gay es un poco exclusivo, o sea, excluye a muchas otras realidades, ¿no? Orgullo está bien, o orgullo LGBTIQ, o orgullo LGBT, pero orgullo gay es como, pues se sigue celebrando porque mi entidad existe, No, no, que ¿por qué crees que es necesario celebrarlo? porque mi entidad existe. En el momento Ah, en el que yo tuviera que trabajar de esto, sería porque las personas LGBTIQ no estuviesen discriminadas. Entonces, hasta que lleguemos a ese punto, pues el Día del Orgullo LGBTIQ hay que celebrarlo. No solamente en España, sino a nivel mundial. Nosotros vivimos en un micromundo que se llama España y Andalucía, en el cual existen una serie de derechos y una serie de realidad social que eso no es así a 1000 kilómetros. Entonces, hoy en día todavía en más de 70 países es delito ser LGBT, serlo. Entonces, yo creo que está más que justificado, ¿no?, que se celebre el Día del Orgullo LGBTIQ, no solamente en modo de reivindicación, que tiene que serlo, lógicamente, pero también tiene que ser una fiesta en la cual se celebre todo lo que se ha conseguido, gracias a que las primeras personas en España que lucharon por los derechos LGBTI pues, se llevaron fama y ahora estamos en la situación que estamos gracias a ellos y a ellas.
Muy bien, muy bien. Me encantan las respuestas porque mucha gente es en plan, ¿y por qué no hay un día del orgullo hetero? Que Pues creo que porque a esa ti no existe una discriminación por ser heterosexual, con lo cual no tiene ningún sentido que existiera. es gente discriminado, ¿no? Por ser heterosexual realmente, o muy poca gente. ¿Y qué es una persona cisgénero? Una persona cisgénero es una persona que no es trans. Porque Es yo decir, creo que esta palabra es nueva para mucha gente. O sea, gracias a los Javis y, a, y a Veneno y todo esto, ya mucha gente nos estamos enterando por gustos artísticos, pero yo, por ejemplo, desconocía el término hasta hace poco. una persona cisgénero es una persona que no es trans. Es decir, yo nazco con unos genitales físicos, a mí se me trata como hombre y yo me siento identificado con ese género. Eso es una persona cisgénero. Vale. ¿Y qué diferencia hay entre bisexual y pansexual? A ver, esta diferenciación entre pan y bi siempre genera polémica, que a mí me parece una tontería, pero sí es verdad que nos lo genera. ¿Sabes qué pasa? Que conforme va pasando el tiempo, en los institutos cada vez las preguntas suben de nivel, ¿no? Es decir, antes pues, a lo mejor los niños y las niñas sabían lo que era gay y lesbiana, pero trans no, pero ahora ya te preguntan por cualquier cosa. Entonces, bisexual es un término más antiguo que pansexual. Ujú, Históricamente se inventó la palabra homosexual para designar a personas que se sentían atraídas por su mismo género. ujú. Pero claro, había gente que decía, vamos a ver, que yo me siento atraído tanto por mi género como por el otro género. Entonces, como en ese momento se tenía conciencia de que había dos géneros, hombre y mujer, se creó la palabra bisexual. Bisignificado, dos géneros. A mí me gustan los hombres y me gustan las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ha ido pasando el tiempo, la teoría de que solamente pueden existir dos géneros cada vez tiene menos sentido, menos peso a nivel social y cultural. Existen mucho más de dos géneros. Entonces, claro, para la persona que se sentía atraída por otros géneros que no fueran hombre y mujer, no era bisexual. Entonces se inventó la palabra pansexual, que etimológicamente se refiere a que a mí me pueden gustar los hombres, las mujeres y otros géneros. Y en otros Yo géneros no entra trans, porque trans no es un género. Claro, yo pensaba que la diferencia era más de bi como que se refería a la atracción sexual y pensaba que pansexual se refería más a que te puedes enamorar de cualquier persona independientemente de su género. Era lo que, donde, fíjate, donde yo... Son, son orientaciones sexuales, lo que pasa es que la diferenciación es histórica. Es decir, cuando se empieza a utilizar la palabra bisexual es que todavía no era visible que pudieran existir más géneros que hombre y mujer, con lo cual, pues dijo, ¿cuántos géneros hay en España? Dos, pues dos, bisexual. Me gustan los hombres y las mujeres. Con el paso del tiempo, pues otras realidades se han visibilizado, entonces a una persona le puede gustar o cualquier otro género que no sea hombre o mujer. Vale. Para los que se han ido uniendo, si queréis hacer preguntas sobre la lucha LGTBI, las vais dejando en comentarios. Bueno, la pregunta del millón, que no te la han hecho todavía en estas últimas entrevistas. Ha Nunca. habido mucha polémica con las formas, o por qué sí o por qué no, tiene Pablo Alborán que salir del armario, ¿no? ¿Tú consideras que es importante que los famosos salgan del armario o no? ¿Por qué? Es algo que... O sea, yo pienso, por ejemplo, en mi opinión, que lo idílico sería que llegara un momento en el que la gente no tuviera que salir del armario, pero porque lo hace hablando de su vida. Pero porque yo hablo de mi novio, pues mi novio no sé qué, mi novio no sé cuánto, entonces que todo el mundo hiciera lo mismo, ¿no? O que comentara pero claro, en ese punto no estamos, ¿no? No. Vamos a ver. Esta respuesta es personal. Aquí soy Manuel Torralbo, independientemente de mi entidad o de lo que sea. Mi opinión,
vamos a ver, en el momento en el que vivamos en una sociedad en la que la orientación sexual o la identidad de género no sea un motivo de discriminación, pues no habrá que salir del armario. ¿Vivimos en esa sociedad? No. Con lo cual, que la gente que tiene ciertas influencias artísticas o de la forma que sea, se muestren su vida con tal y como es un punto de empoderamiento a un montón de gente que seguramente lo esté pasando mal y que se sienta que es un bicho raro y que lo que está sintiendo o porque se está sintiendo atraído es una cosa que está mal y que no se puede hacer. Entonces, todo el mundo que salga del armario, pues lo que está dando es un punto de visibilidad, en el caso de la gente famosa, a gente que a lo mejor en su entorno es súper complicado y está súper castigado ser gay en este caso. Entonces le puede servir para ser un referente y puede darle herramientas o puede hacer que una persona se sienta más capaz y con más ganas y con más fuerza de salir del armario y de contar cuál es su orientación sexual. Y al final, la gente que dice que, hombre, que la sexualidad es una parte íntima y no sé qué, mira, no. La sexualidad es una parte más de la vida, al igual de que yo estoy emitiendo con mi ropa una serie de mensajes o me gusta el helado de vainilla, te quiero decir, es una parte más y tiene que ser visible. En el momento en el que vivimos en un mundo en el cual que tú digas que eres gay sea igual que decir que te gusta el color verde, pues entonces, ¿qué sentido tiene? Pero es que en ese punto no estamos. Entonces, la gente famosa puede hacer un montón para que la realidad cambie. Que nosotros nos creemos que somos muy modernos, pero que en España han cumplido 15 años del matrimonio igualitario. 15. Es decir, que hace muy poco. ¿Y por qué ha cambiado la situación tanto en España? Pues por los referentes audiovisuales, por Aquí no hay quien viva, por los de YouTube, por los Instagrames, se ha ido viendo y ha hecho que eso, que a lo mejor en el año 2005 nos parecía una cosa rarísima, pues ahora sale la boda de Dulceida en la tele y nadie pone el grito en el cielo. Entonces, cuando lleguemos a esa sociedad utópica en la cual no importe la orientación sexual sea o la identidad de género sea igual que prefiero beberme una copa de ginebra que una de ron, pues entonces salir del armario no tendrá sentido. Pero hoy en día sí lo tiene. Y a lo mejor en España cada vez tiene menos, pero es que España no es el mundo. Claro. Entonces, Pablo, ole por ti. Que en el vídeo sale cabizbajo, también, te lo digo. Pero que el pobre mío, hay que entenderlo también, habrá estado sometido a presiones durante millones de años y ahora sale ahí con una cámara solo en pandemia a decir que le gustan los hombres. Pues, no es. Pues si sale así, quiere decir que para él no está siendo sencillo. Claro. Igual, si para él, que es una persona adulta de 30 años, no es sencillo, imagínate para un adolescente. Claro, claro. Es importante a nivel psicológico entonces salir del armario, expresar tu orientación sexual. Es importantísimo. En el momento en el que tú sales del armario, eres libre. Y no tienes que estar escondiendo situaciones, ni comportamientos, ni cómo empezar una nueva vida sin teniendo que esconder cero de tu personalidad. Es como si, yo qué sé, estás en un grupo de gente, lo voy a hacer una comparación súper banal. Sevillista y tú eres bético. Y tú te pegas todos los fines de semana viendo el fútbol con los sevillistas. Pues tú estás ahí súper cohibido, porque tal. Entonces, en el momento en el que tú dices que yo soy bético, pues tú ya estás allí relajado, no estás ansioso, no estás preocupado, no tienes miedo a qué van a decir de ti. Pues salir del armario es una liberación. Y ahora otra pregunta técnica de nomenclatura LGTBI. ¿Qué es una persona no binaria? Una persona no binaria es, para explicar esto tengo que explicar un poquito de género, ¿vale? Vale. A ver,
El género, Pizarra hoy todo aquí. el género es un invento de los humanos para Ujú. clasificarnos, ¿no? Mm, Bueno, relativo a características biológicas. ujú. El primero que se le ocurrió la idea de que esa era una buena forma de clasificarnos, pues dijo, vale, vamos a organizarnos. La gente que nazca con pene, un género. Y la gente que nazca con vagina, otro género. Y ahora a estos géneros le vamos a ir atribuyendo características sociales. Pues la gente que nazca con pene tiene que ser de esta manera. Y la que nazca con vagina tiene que ser de esta manera. Entonces, el género se clasificó de forma binaria. O eres hombre o eres mujer. Excluyente. O eres uno o eres otro. ¿Podría haber sido el género, podrían habernos clasificado por el color de los ojos? Sí. ¿Podrían habernos clasificado por la altura? Sí. El género está montado en base a los genitales. Entonces, se ha utilizado los genitales para clasificarnos, pero se podría haber utilizado cualquier otra cosa. Ahora que están tan de moda las series distópicas, pues una buena idea, y aquí lo lanzo a Netflix si me quiere comprar la idea, otras clasificaciones sociales. Lo que pasa es que esto es millones de años, que lo tenemos muy asumido, pero que en realidad me están clasificando por una cosa biológica y se me están asociando comportamiento por una cosa biológica. Eso es el género, eso es el género binario, dos géneros, hombre o mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme va pasando los años y los siglos de la historia, la gente dice, vamos a ver, esto es una tontería. Porque yo tenga esta característica biológica, a mí me tiene que gustar jugar fútbol, o me tiene que gustar unos colores, o tengo yo que tener un comportamiento. ¿Esto qué tontería más grande es? Y entonces hay gente que dice, no, es que hay más géneros de dos. La clasificación de género está mal hecha y es una tontería. Entonces, hay gente que no se siente identificada ni con los roles atribuidos a los hombres ni con los roles atribuidos a las mujeres. Hay otras culturas, actualmente, y las ha habido en la historia, en las que hay más de dos géneros, tres, cuatro, cinco, los que sean, o ninguno. Lo que pasa es que como vivimos en España, en nuestro micromundo de binario, pues no nos damos cuenta de que hay otras realidades que pueden pasar. Ser una persona no binaria es no me siento identificado con los roles de género que se le atribuyen ni a los hombres ni a las mujeres en esta sociedad. Con lo cual yo soy no binario. Esa clasificación de un camino u otro conmigo no va. Yo no me siento identificado con eso. Eso es ser no binario. ¿Se te ocurre algún ejemplo de algún personaje conocido que podamos decir, pues esta persona es no binaria o esta persona es... Hay gente famosa no binaria, sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Como el género es una cosa fluida, es decir, tú te puedes sentir identificado o identificar en un momento de tu vida con no binario y en un momento de tu vida más con género mujer. Es complicado. Jedet, que es una personaje de Veneno, ahora está transicionando, pero hace 5 años se definía como no binario. ¿Cómo era Jedet hace 5 años? Pues tenía una expresión de género, es decir, una apariencia que tú no podías saber si se sentía identificado con el género hombre o mujer. ¿Está ligado el no binarismo a la apariencia? No, pero por poner un ejemplo gráfico que la gente pueda entenderlo. ¿Y puede que estas personas no binarias al final acaben transicionando a ser personas trans o no tiene por qué? Puede que sí o puede que no. No es, el no binarismo no es un paso previo a la transexualidad, desde luego. Que haya personas que recorran ese camino, sí. Que todo el mundo no binario acabe siendo trans, no. Vale, vale, interesante. Eh, ¿Sigue habiendo discriminación en institutos por ser LGTBI? Sigue habiendo discriminación en los institutos por ser LGBTI cada día. ¿Qué es Discriminación. LGTBI? Porque yo creo que lo desordeno siempre. Da lo mismo. Yo digo LGBT porque LGB son orientaciones y T es trans, entonces pongo como las orientaciones unidas y luego las identidades. Ah, Pero vale, en realidad lo puedes decir de cualquier forma. vale, vale. Viene discriminación cada día y no solamente a nivel físico, sino que ahora también con la tecnología, pues, el bullying
también se ha trasladado a las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, eh, todavía se siguen dando circunstancias en las cuales alumnos y alumnas LGBTI, pues en las aulas siguen siendo discriminados. ¿Que esto tiene pinta de ir a mejor? La tiene, lógicamente. No es lo mismo ser LGBTI en el 2020 que en el 1998. Lógico, ¿por qué? Pues porque aparte de que hay unas leyes que nos protegen, y si a mí me pegan una paliza, yo puedo ir a la policía a denunciar que eso ha sido delito de odio. A nivel social, pues lógicamente la cosa ha avanzado. ¿Por qué ha avanzado? Por las leyes, por la educación, por los medios de comunicación, por un montón de cosas. ¿Quiere decir que la discriminación LGBTI-fóbica sea cero? En absoluto. Si no, no tendría sentido que fuésemos nosotros a impartir talleres a los institutos. Sí es verdad que ahora, gracias a que hay profesores y profesoras súper formados y súper sensibilizados, se nota mucho cuando tú vas a un instituto en el cual se ha trabajado previamente la igualdad, se ha trabajado la diversidad, se nota muchísimo. De hecho, hoy en día tú en las aulas, en un segundo de eso, te puedes encontrar ya mucha gente siendo visible en su orientación sexual o en su identidad de género o en su expresión de género. Eso hace 10 años, 15 años no era así. Tú ibas a un instituto y te contaban que su tío, su vecina, pero nadie con 16 o con 15 años era abiertamente LGBT en su clase. Ahora sí. Entonces, lógicamente había un cambio, pero todavía sigue siendo necesario. Todavía nosotros recibimos WhatsApp de niños y niñas pidiendo ayuda. Y en las charlas estas, ¿los adolescentes se suelen comportar de forma respetuosa o hay algo faltas de respeto y demás? No, ¿no? No, la Eso ya no, normalidad es, porque la normalidad es que la gente sea, la normalidad es que la gente sea muy respetuosa y que haya gente que sepa mucho de este tema. Esa es la realidad. Que luego, lógicamente, es como todo. Hay centros, por lo que sea, nunca se ha trabajado la diversidad, nunca se ha trabajado la igualdad, nunca se ha trabajado, entonces pues, ni siquiera ellos nunca han hecho un debate. ¿Qué es lo que pasa? Nuestros talleres son muy participativos y siempre es un pregunta-respuesta con los alumnos y las alumnas. Si esa clase nunca ha trabajado de esta manera, pues lógicamente en una hora que tú estás allí no vas a crear la dinámica, pero lo normal es que la gente sea muy respetuosa, el taller le guste mucho y se queden con ganas de más. Es lo normal. Vale. ¿Tú personalmente has sufrido discriminación en algún momento de tu vida, ya no solo de tu adolescencia? La verdad es que no. No he sufrido discriminación en el colegio, no he sufrido discriminación con mis amigos. Yo no, la verdad. Mi familia es una familia bastante educada en la libertad y la diversidad y no he sufrido nunca discriminación ni en el colegio, ni en la universidad, ni en mi entorno. He sufrido episodios concretos de discriminación, sí, por la calle y de la mano con mi pareja y las miradas o cuando pasa algo de los maricones esto, eso sí, pero eso ha sido de adulto, no de adolescente, porque claro, tú sufres discriminación en tanto en cuanto eres visible. Si tú eres una persona LGBT, pero eres un LGBT aséptico, como dice Michelle Belán, y vas con tu traje de corbata y con tu masculinidad, pues ¿quién te va a discriminar? ¿Por qué? Ahora, si tú expresas tu orientación sexual o expresas tu género o tú ya tienes una expresión de género diferente, entre comillas, a lo socialmente aceptado, pues a ti te van a dar palo, lógicamente. Pero yo te digo, más estas cosas puntuales han sido más ya de mayor que la adolescencia. ¿Qué le recomendarías a un niño o a un adolescente que quiera hablar de este tema con sus padres o con sus amigos? Pues mira, le recomendaría
que si tiene una red de apoyo, primero que identificara cuál es su red de apoyo. Es decir, gente que pueda intuir que es más o menos, está más o menos puesta en el tema y va a recibir apoyo de ellos, ya sea familiares, amigos y tal. Cuando tú cuentas con una red de apoyo, hacer cualquier movimiento es mucho más sencillo que enfrentándote solo a esta situación. Eso es lo que yo de primera le aconsejaría. Segundo, hay mucha gente que discrimina por desconocimiento. Entonces, cuando tú te enfrentas a una situación en la que tus padres tienen muchísimos prejuicios y estereotipos respecto a ser LGBTI, ahora te toca a ti el papel de educador y de sensibilizador. Y entonces tú te tienes que encargar, te ha tocado, lo siento mucho, pero te ha tocado, de ir desmontando estos prejuicios y estos estereotipos para que ellos al final puedan comprenderte y la situación sea buena. Pero hay situaciones en las que pues, todavía la gente tiene muchas cosas internas de discriminación, de estereotipos, que eso hay que trabajarlo. Que tú tienes la suerte de contar con un entorno fenomenal y maravilloso, pues hijo, tiene el camino llanito, llanito del todo. Que tú cuentas con un ambiente un poco más hostil, pues seguro que si te sirves de apoyo en tu entorno, te va a ser mucho más sencillo poder enfrentarte a esa situación. Y luego, lógicamente, están las entidades sociales, está el equipo de orientación de tu instituto, está seguro que tienes un profe con el que te llevas mucho mejor que con el resto y puedes contener, seguro que tienes otros familiares fuera del núcleo con el que puedes contar, o sea que hay muchas opciones. Estamos, le vuelvo a repetir, estamos en España, es que nosotros trabajamos mucho la cooperación internacional, trabajamos con personas refugiadas y es que es otro rollo, es que es otro rollo. Entonces, teniendo apoyo y estando sensibilizado y predispuesto es el mejor escenario. Bueno, para los que hayan llegado, si queréis hacer preguntas sobre LGTBI a Manuel, las podéis dejar en la cajita esa de preguntas y ahora vamos con todas. Bueno, vamos al tema de salud. Vale. ¿Hay prevención de enfermedades o infecciones de transmisión sexual ya no hablo solo del colectivo, hablo de todo el mundo? Porque tú formas en eso también a heterosexuales como a gente del colectivo, ¿no? Claro. ¿La gente es preventiva o no? ¿Cómo? Por favor, repítemelo. Que si la gente es consciente de la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de infecciones de transmisión sexual. Generalmente no. La educación sexual es un tabú hoy en día y todavía, a ver, lógicamente hemos avanzado, pero por lo general la educación sexual y la educación afectivo-sexual es una pelota y esa pelota se la van pasando constantemente los padres y las madres y los profesores y profesoras. Entonces, como esto no es de mi competencia, yo te cuento hasta aquí, esto en el instituto ya lo aprenderás, esto yo no soy tu familia, no te lo cuento. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, el resultado es gente que no tiene ni idea, empieza a tener relaciones sexuales sin ningún tipo de instrucciones de qué es lo que pasa así o qué es lo que no pasa así. Y más, si tú tienes la suerte de recibir en el instituto alguna charla de educación sexual, lógicamente orientado a las prácticas heterosexuales. Si tú eres gay, lesbiana, a ti no te van a contar nada que a ti te sirva, porque va a estar todo orientado al embarazo y a las prácticas vaginales, o sea, no, de ahí poco vas a coger. Entonces, hoy en día el uso del preservativo no solamente yo creo que cada vez la gente lo utiliza menos, la gente joven, como te digo, la pelota se la han ido pasando de unos a otros, ni en su casa le han dado ningún tipo de información, ni en el colegio poca cosa, y al final lo que se utiliza es como prevención del embarazo. Todo lo que se salga de ahí
Pero también luego hay muchos niños que están realmente informados y que incluso sus padres les compran preservativos y demás y aún así pasan cosas. Bueno, pero es que eso no es que estés... Una cosa es estar informado y otra cosa es que tú estés sensibilizado. Ujú, Tú puedes saber que el tabaco es muy malo y tú fumas. Tú ujú. estás informado. Yo sé que el tabaco es malo. ¿Te ha calado el mensaje? En absoluto. ¿Te ha resbalado el mensaje? Entonces tú tienes que estar informado y sensibilizado. No solo informado. Informado podemos Vamos a saber la dónde gente. está la lía. ¿Cómo se sensibiliza a la gente de que son necesarios este tipo de prevención? Porque, por ejemplo, entre chicas, yo creo que la gran mayoría no usará ningún tipo de método barrera, ¿no? Porque no es lo común o no están informadas o no. No son visibles los métodos barrera, no hay ningún programa en el que se hablen de los métodos barrera entre chicas ni entre chicos, no hay campañas masivas del Estado ni de la comunidad autónoma de métodos barrera entre chicas y entre chicos. A ti el mensaje no te llega por ningún canal. Entonces, pues tú qué sabes, lo que tú das por hecho que a ti no te va a pasar nada. Entonces, Y bueno, si es verdad, es dime, dime. común la transmisión de enfermedades o de infección de transmisión sexual, porque mucha gente pensará, pero eso era antiguamente, o eso, muchos pensarán que esto es cosa a lo mejor de gente o que no se lava, o que es antiguo, o que son muchos prejuicios, hay muchos prejuicios, vamos, yo lo he escuchado que hay muchos prejuicios de ese tipo. Muchísimo. Vamos a ver, hay que diferenciar, a mí me gusta diferenciar, por un lado, la realidad del VIH Ujú, y la realidad de otras ITS, ¿vale? El ujú. VIH, aunque es una ITS más, es una infección de transmisión sexual más, tiene unas características muy particulares y es que es algo crónico. Tú, cuando tengas VIH, vas a Y tener lo VIH siempre. Vas a tener un tratamiento con el que tú vas a poder tener una vida totalmente normal como cualquier persona, pero es algo como la diabetes. Tú eres diabético, siempre vas a ser diabético. Entonces, el VIH sí es verdad que por la manera en la que se transmite, se suele dar muy poco, muy poco a nivel estadístico en chicas que tienen sexo con otras chicas, porque las prácticas sexuales de riesgo son prácticas que normalmente las chicas que tienen sexo con otras chicas no practican. Sexo anal. El sexo anal es la práctica de riesgo que tiene más riesgo para el VIH. ¿Qué grupo de población es el grupo que practica más sexo anal sin preservativo? Los hombres que tienen sexo con hombres. Por eso es la población en la que hay más incidencia de nuevos casos de VIH. Entonces, por eso, en las asociaciones LGBT se hace la prueba rápida, porque es la población que más riesgo por la propia práctica tiene de poder infectarse de VIH. Otras ITS es otro rollo. La transmisión va por otras vías. El virus papiloma humano hoy en día lo tiene la mayoría de la población. La mayoría de la población, porque es un virus, es una ITS que se transmite de forma muy fácil. La sífilis la tiene o la ha tenido o la va a tener casi todo el mundo, porque pasa lo mismo, son infecciones de transmisión sexual que se transmiten muy fácilmente. Entonces, mmm, como el preservativo está orientado, sobre todo hoy en día, a la prevención del embarazo, las ITS siguen estando presentes. ¿Ha disminuido el número de casos de VIH de hace 20 años aquí? Lógicamente. Pero también eso es porque el tratamiento del VIH ha avanzado mucho y hoy en día una persona que tiene VIH puede estar indetectable, con carga viral indetectable, que esto quiere decir que tiene un número de virus muy bajo en su sangre y que no puede transmitir el virus a otras personas. Entonces, claro, ahí se corta, ¿no?, la transmisión. Pero sí es verdad que el papiloma humano, la sífilis, la gonorrea, todo eso sigue estando como hace 10 años. Es decir, eso es, las ITS no es con cuánta gente yo tenga relaciones, no es la pinta que tenga, es cómo tengo yo relaciones, con condón o sin condón, con barrera de late o sin barrera de late. No está relacionado ni con la pinta que tenga la otra persona, ni con la promiscuidad, no está relacionado con nada de eso. Está relacionado con si yo tengo sexo seguro o no. Es probabilidad. Si yo todos los días cojo mi moto sin casco,
pues tendré más probabilidades de tener un accidente y hacerme daño que si todos los días la cojo con casco. Pues la ITS es lo mismo. Muy bien. Me enrollo mucho, ¿no? No, Me no, enrollo mucho. muy informativo todo y ojalá vea este vídeo un montón de adolescentes y de gente normal que también se piensa que esto yo creo que es ya pues, historia del pasado y creo que es muy educativo, vamos. Pero mira, Bueno, para sensibilizar, perdona que te corte, para sensibilizar respecto a la realidad de la discriminación LGBTI y la realidad de las ITS, VIH en la actualidad o en el pasado, hay un montón de series, un montón de películas en Netflix, en HBO, que son súper educativas y que te van a mostrar una realidad súper fiel de lo que es o ha sido la discriminación LGBTI o el VIH. pues mi siguiente pregunta era, ¿nos recomiendas alguna serie, libro, película que nos ayude con todo este tema? Sí. Respecto a la... Vamos a ver, voy a ordenarme. Respecto a la lucha LGBTI, recomiendo Pose mucho. Pose, ¿no? Pose porque da una visión de lo que te decía antes, de la lucha de las mujeres trans, que creo que históricamente ha sido muy invisibilizada y que no tienen el reconocimiento que tendrían que tener en conseguir los derechos legales y sociales que tenemos las personas LGBTI. Pose está muy bien, te muestra el aspecto laboral, te muestra el aspecto sanitario, te muestra el aspecto de rechazo. Pose está muy bien. Luego también te recomendaría para el tema del VIH, aunque ahí también se toca, hay una película clásica que es muy antigua, pero hay veces que para saber hasta qué punto ha cambiado la situación, te tienes que remontar un poquito al pasado para darte cuenta de que lo que tú estás viviendo en absoluto ha sido siempre así. Filadelfia es la clásica película para conocer un poquito más de los orígenes del VIH. Con la película de Freddie Mercury también te puedes meter un poquitín, aunque lo pasan muy a pie juntilla. Eso. Y luego a mí me gusta también mucho el documental de Marsha P. Johnson que hay en Netflix, que está muy bien. Marsha P. Johnson fue una de las primeras activistas LGBT y fue de las que se llevaron palos en el Stonewall Inn y nadie sabe ni siquiera su nombre. Entonces, ese documental está muy bien. Hay un documental de los bailarines de Madonna, de la primera gira que hizo ella a nivel mundial, de la gira de la Ambición Rubia, y te va contando la vida de todos los bailarines que tuvo en los años 80. Está muy bien también. Y ves ahí... Esto se relaciona también con el movimiento Pose, ¿no? O sea, con el movimiento este de las casas, de las madres y todo el rollo de... ahí fue una sinergia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Madonna se aprovechó un poquito de que ese ritmo y ese baile se llevaba en algunas zonas concretas y eso sirvió para que esa gente tuviera visibilidad. Un poquito lo que está pasando con Rosalía, pues lo mismo. Tú ves que hay una cosa que a ti te mola y que no somos explotadas, aunque a ti no te toque de cerca, tú la coges y la pones en valor y eso sirve para que la gente que está en ese movimiento se visibilice. Pues ese documental está muy interesante, porque te cuenta la vida de cada uno de los bailarines, que son como 5 o 6, y está muy bien. Y luego la película Pride, que no sé si está en HBO, que te cuenta también la historia de las reivindicaciones LGBT en un primer momento, y está muy bien porque te cuenta cómo al final la interseccionalidad, es decir, que los grupos discriminados nos unamos entre sí, hace que podamos conseguir muchas más cosas. Y entonces en Pride, una mini asociación LGBTI de los inicios se une con un grupo de mineros que están reivindicando sus condiciones laborales.
Y entonces hacen ahí un cruce de tal y al final pues tanto los mineros como ellos consiguen que la lucha sea grande y todo sea mucho más visible. Con esto ya tenéis para empezar. Luego, si estáis viendo Veneno, pues estupendo porque también tiene muy buena pinta. No se puede ver en A3 Player. En A3 Player, pero te tienes que hacer premium, pero cuesta 1 € el primer mes. Ahora os podéis hacer y veis los 2 primeros capítulos. Que el 2 está, Eso me han dicho, que el 2 no vea, ¿no? el 2 está genial. Pues hartarte llorar. Sí. Pues una última preguntita que hago yo, que esa no te la he pasado siempre, que es, ¿qué es para ti el éxito? No tiene nada que ver con lo que te he preguntado antes. ¿Qué es para mí el éxito? El éxito es estar contento en tu día a día con lo que tú haces, desde que te levantas hasta que te acuestas. Quien consiga eso, madre mía, o sea, poder ser feliz con tu rutina, ese es el éxito. Y he mirado aquí en las preguntas que me han hecho, pero aquí el único que me ha troleado un poco, que mi novio te pregunta que entonces ¿quién gana? ¿Shakira o J-Lo? J-Lo, siempre J-Lo forever, con las reivindicaciones en la Super Bowl. Oh, mira, tenemos aquí a uno dando por saco. Bueno, pues nada, Manuel, muchas gracias por dejar entrevistarte. Espero que esto tenga eco. Y nada, a Nada, seguir. sí. Cualquier cosa yo siempre estoy disponible. Estupendo. Me voy a hacer premium de A3 Player ahora. Para Por verme favor, venir. 1 €, después te das de baja, pero los 2 primeros capítulos hay que verlos. O sea, ¿qué van sacando? ¿Uno por semana o...? No, porque es que ellos les ha cogido la pandemia, entonces Ah, solo tienen que grabar los 2 primeros. Ahora están retomando, por eso me lo he hecho yo ahora, porque del 2 al 3 va a pasar bastante tiempo, yo creo. Pero bueno, por lo menos los 2 primeros y te das un... ya te haces a la idea de lo que va y de la manera en la que va a estar contada la historia. Está muy bien, sobre todo el 2. El 1 es un poco más de ponerte en la situación así general, del contexto de los 90 de tal, y el 2 ya se mete de lleno en la historia y vamos, está genial. yo he visto alguna escena del tráiler de cuando al chiquillo le empiezan a llamar maricón a punta pala y a mí me pone el cuerpo malo tuyo. Es que esa situación... Tienes que verlo un día que tú tengas ganas de pasar un ratito de ese estilo. La verdad. ¿Alguna pregunta que tengáis por aquí, los poquillos que quedáis? Está mi amiga Marta y mi madre, o sea que... Bueno, pues nada, que dejamos el vídeo en Instagram TV. Mira, lo siento, Elena, que se acaba de conectar. Y muchas gracias. Un besito. ¿No? Adiós. Adiós.